¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Bienvenidos a este programa de Ministerio de la Casa, acá en su canal 15.1. ¿Cómo está Silvana Morales? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Saludamos a toda la gente que está con nosotros acá en nuestro programa Día a Día y de verdad que muy contentos. Como todos los jueves, la acompañamos a partir de las 11 de la mañana y de verdad que estamos muy felices porque nuestro programa hoy día está muy bien acompañado y de verdad que alegra nuestro corazón. Por supuesto, tenemos muchas ganas, mucho entusiasmo de presentarles a nuestros invitados en el día de hoy. Bueno, uno panelista ya estable, ¿verdad? Y por supuesto está junto a alguien bien especial para nuestro ministerio. Así es. Y por supuesto vamos a ir de inmediato con la cámara para presentar a nuestra pastora, profeta Marcela Espinosa, que está con nosotros junto a nuestro Y también pastor. para el pastor Marcelo Crichero. ¿Cómo están? Muy bien, buenos días, ¿cómo están todos? Gracias por permitirnos una vez más estar con ustedes en su casita. Gracias por sintonizar este maravilloso programa y queremos invitarlos a que se mantengan en sintonía. Tenemos hermosas noticias que entregarles y el día de hoy, como ya vemos, tenemos una invitada especial, nuestra pastora del Ministerio de la Casa, la pastora Marcela Espinosa. Bienvenida, madre. ¡Eso! Bendiciones a todos. Feliz de que me hayan invitado. Estoy honradísima. Estaba esperando este día y al fin llegó. Así que feliz de estar aquí. Bien. Eso me gusta. Oye, ¿cómo se llama? El pastor Marcelo, el más feliz de poder Sí, pues. tenerla acá, porque queremos contarle que es la mamá Sí, pues, mi biológica mamá. de nuestro pastor. Me lo compró. Mi mamá me los compró. ¡Ah! Mi mamá me lo compró. Sí, su mamá. Bueno, tenemos muchas novedades en el día de hoy, pero Así le es. invito a tomar asiento. Sí, ¿Les tomamos parece? asiento, Y sí, perfecto. hay cafecito, galletas. Ya tenemos una rica conversación también hoy día porque vamos a conocer tantos detalles de nuestro ministerio y de lo que se viene esta semana, precisamente el sábado, para que usted también esté interiorizada de todo lo que va a pasar en esta semana y lo que se viene pronto, ya en 5 meses más, con Cosecha Mundial. Pero vamos de inmediato con nuestra pastora para comentar, pastores también, de lo que ha pasado durante estos días, ¿verdad? El día domingo, una reunión extraordinaria ahí en Poderosa. General Urrutia 105 en San Bernardo. ¿Cómo se vive, pastora, desde la parte de ustedes, digamos? Desde la parte de acá Claro. se vive pila. Se vive acelerado, se vive expectante, se vive con hambre, porque tener una congregación que está todo el tiempo hambrienta de una Claro. nueva revelación, un nuevo mover, expectante de lo que va a ocurrir durante la alabanza, de la presencia de Dios, nosotros decimos esto, sentimos que ellos jalan de nuestro manto profético, apostólico. Y el día de ayer mi esposo estaba de cumpleaños. Sí. El día domingo mi esposo estaba de cumpleaños. Entonces, claro, eso fue una celebración mayor porque la gente estaba feliz de compartir con nosotros en este cumpleaños número 53 de mi esposo. Claro, y hablando de cumpleaños, este domingo también se celebra, ¿no? Un aniversario más, pastor. 24 años. 24 años. 24 años del ministerio. ¿Y cuánto pastoral. tiene pastor ¿Sí? Marcelo? 24 años. Ah, No, yo tengo 34. Empezamos... Pensaste. Sí, lo pensé. Es que ya mis rodillas dicen otra cosa. Entonces uno tiene que sacar la cuenta. No, Mi tiene que cuerpo. asumir. Pero está crujiente, hace 24 nada más. años que ya empezamos con el Ministerio de la Casa. 24 años que mi papá nos dijo así, vamos a iniciar, vamos a hacer una iglesia. Y bueno, yo era chico porque yo tenía 10 años. Sí. La verdad es que para mí, para mi hermana, no significaba así como una gran noticia. Nos fuimos dando cuenta con el tiempo, nos fuimos dando cuenta de a poco y eso también produjo una adaptación de nuestra vida a la vida ministerial. Y cuando me toca conversarlo siempre lo digo igual, o sea, yo creo que los hijos de pastores pastoreamos junto con nuestros papás. Así es. Entonces ya son 24 años en Ministerio de la Casa y estamos súper contentos, esperamos que este domingo sea una fiesta, una celebración. pero algo que me quedó, pastora, bueno, de los primeros programas que tuvimos acá, cuando dijo yo
me sentía que ofrendaba a mis papás. Claro, que ofrendaba, que lo entregaba. El tiempo y todo eso. ¿Cómo se vive esa circunstancia? Porque igual, claro, hay preocupación por la familia, pero también por la familia espiritual, pastora, ¿no? Partamos de la base que nosotros, la historia del ministerio parte con una restauración familiar. Entonces, comenzar todo esto para nosotros fue un cambio de vida completo. Nosotros digo por mis 2 niños y yo, que Marcelo el mayor tenía 10 años, la otra tenía 7, yo todavía no cumplía los 30, y entonces llegamos al Señor y toda nuestra vida cambió al llegar a Cristo. Entonces el sistema para nosotros no fue violento, sino que fue paulatino, como decía recién Marcelo. Llegamos al Señor y al poco tiempo éramos parte del ministerio. Mi esposo era un líder muy involucrado en la iglesia, entonces en el fondo abríamos la iglesia, cerrábamos la iglesia. Como familias pastorales sin ser familia pastoral en ese minuto. Y después en la tarde que a otra iglesia. Siempre íbamos a otra iglesia. Alguna vez fuimos a Curacaví, sí. Largo eso. que el día sábado la iglesia el pastor no sé quién. Entonces para nosotros cuando llegamos a Cristo, porque nosotros no conocíamos al Señor, mi mamá, mi hermana, yo... Mi papá era el único que estaba en la iglesia, entonces cuando nosotros llegamos a Cristo, claro, entramos ya al tiro en el ritmo y en el mover. Sí. Pero en el tiempo en que nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo hace 24 años, no sé si 24 o menos, menos tiempo. Pero yo, pastora, veo que la perseverancia, el amor a Dios, de todo lo que algún día fue pequeño y la confianza creyendo a lo que Dios tenía para ustedes, han perseverado, Dios los ha bendecido, los ha prosperado. Ahora tenemos una membresía muy grande y podemos ver que el liderazgo y el llamado de ustedes no solo está en Chile, sino que también en muchos países más. Yo creo que tú dijiste algo que es muy cierto, Silvana. Una cosa es el llamado y otra cosa es hacer la iglesia. Creo que cuando tú tienes un llamado, todo se da como añadidura, las cosas comienzan a fluir porque estás en tu asignación, en el propósito de Dios. Cuando estás en el propósito de Dios, las cosas fluyen con naturalidad. Es como cuando uno encuentra a la pareja perfecta. Cuando tú encuentras a la persona que Dios tenía para ti, ese matrimonio fluye con naturalidad. En cambio, cuando uno escoge a quien uno quiere, uno debe trabajar ese matrimonio para que funcione. Por lo tanto, creo que cuando llegamos al ministerio, los niños entraron en un cambio, veníamos recién conversando un poco, un cambio radical, o sea, cero Disney, todo era malo. Los cumpleaños pasaban. No hagas rifas, no hagas cumpleaños. Todo era un cambio muy drástico, pero nosotros entramos en eso porque creo que amamos al Señor desde el día 1. Y eso nos llevó a caminar ahí. Y luego teníamos este ejemplo, que era nuestro pastor, nuestro mentor, y hoy día es nuestro apóstol, mi esposo, que nos desafiaba, nos enseñaba, nos motivaba, y nunca lo vimos bajar los brazos, nunca lo vimos decaer. Por lo tanto nosotros teníamos que estar en ese mover. Agradezco al Señor, yo digo, no es que nosotros hayamos sido buenos papás, ellos fueron buenos hijos, no nos dieron problemas, no estuvieron en el mundo, no se quejaron quizás. No se quejaban, no se quejaban, bueno. Asumían todo lo que venía. Hoy tenemos que estar en la mañana, no desayunamos, no alcanzamos a almorzar, y como nosotros somos como todos niños de iglesia. No hacen nada nuevo, no duermen en toda la noche una vigilia. Llegábamos a casa los domingos 1, 2, 3 de la mañana, los lunes un cruchaga que se respete no va al colegio un lunes. Porque, es cierto. porque salimos de la iglesia. Llegábamos tardísimo de la iglesia, entonces no, ¿cómo iban a ir al colegio el lunes? Claro. Una de las cosas importantes, pastora, del ministerio ha sido la intercesión, ha sido la oración. Esa oración que nuestro apóstol ahí junto a nuestra pastora, fieles todos los lunes, declarando, creyendo lo imposible y declarando que lo que Dios prometió se va a cumplir. Intercesión es un departamento, es la vida, el ADN del ministerio. La intercesión es el fuego en los huesos. El fuego más que la intercesión es la oración. La oración, al dividirla en diferentes áreas, hacemos intercesión, hacemos guerra espiritual, pero la oración es el fuego en los huesos, es la columna vertebral de cualquier ministerio, cualquier iglesia que no ore va a estar haciendo las cosas en su fuerza.
Abraham dijo, Señor, si Moisés, perdón, si tu presencia no va a ir conmigo, no me muevas. Así es. Y la única manera de tener la presencia es buscándola. La Biblia dice que Él es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, Él va a responder cuando haya un pueblo sediento que lo busca. Y vuelvo otra vez al génesis, al origen de nuestro ministerio, ver a un hombre de Dios que tenía una pasión por la oración, que nosotros no podíamos ni orar porque era, amén, sí, Señor. No, amén. Porque el hombre llenaba todo el espacio con su oración. Y aquí el pastor Marcelo tiene la experiencia del amén, no, Señor, cuando era, te entregamos sacrificio vivo, morimos para ti. Cuando yo era chico iba a la iglesia con mi abuela, con la mamá de mi mamá. Y estaba este tiempo de oración, que las hermanas se hincaban en la banca. Claro. Entonces, claro, oraban, no sé qué, y yo solo oraba y acompañaba la oración. Yo era chico, tenía, no sé, 7 años. Y decía, amén, sí, Señor, amén, sí, Señor. Y cuando decían algo que a mí no me gustaba, yo decía, amén, no, Señor, no. Amén, no, Señor. Pero siempre con amén. Claro, pero sabes que algo que a mí me llamó la atención cuando los conocimos a ustedes fue precisamente eso, la oración, porque uno tiene un paradigma, digamos, una estructura de iglesia, ¿verdad? Donde había 5 minutos. Era todo digamos, muy pauteado. Claro, Claro. 5 minutos de oración, 10 minutos de alabanza y después 30, 35 minutos de prédica. Y nosotros rompíamos todo eso. Rompían toda la Qué estructura y todo paradigma. Entonces yo decía, wow, y cuando veía una reunión, pero solo de oración. Y la pasión, Entonces eso, y ha sido perseverante. Y una de las frases que siempre cala hondo es, orar se aprende orando. Esa es una frase que, disculpa hijo, esa es una frase que nace de una conversación familiar. La iglesia tenía que aprender a orar. Y yo me recuerdo que le dije a mi esposo, amor, si amar se aprende amando, la frase típica, bueno, a orar se aprenderá orando. Entonces, si no ponemos a la gente... porque mi esposo es celoso de las cosas de Dios, celoso del ministerio, celoso de la excelencia con la que hacemos la obra. Entonces era, que ore Marcelo Cruchaga, que ore la pastora y que ore él, y no oraba nadie más. Amor, démosle la oportunidad, por ejemplo, a Silvana. No, porque Silvana no sabe orar, por ejemplo. Pero tesoro, algún día tendrá que aprender. No, porque que aprenda en otro momento, pero no le puedo pasar un micrófono para que dirija. Era súper celoso. Sí, celoso de las cosas. Entonces, amor, a orar se aprenderá orando. Y quedó como un eslogan, quedó como una frase, quedó como una realidad. Ahora, aunque voy a aprovechar aquí, sí, es verdad que a orar se aprende orando, pero yo diría que a orar se aprende porque practicamos la oración. Así es. En mi libro Enséñanos a orar, que es mi último libro. Voy a eso mismo voy a preguntar. Mi último libro, Enséñanos a orar. Lo firmo yo porque tengo más contraste en la El color. Este libro es por el color, que como el tuyo es todo negro, no sé. El último que escribí nace de esta necesidad de que la iglesia, como tú lo dices, la iglesia tiene una estructura, una manera de hacer las cosas que es 5 minutos. Claro. Y yo cuento en este libro cómo la primera vez que a mí alguien me enseñó a orar, me dijo, bueno, tú ora y comienza diciendo, Señor Jesús, luego te doy gracias, luego te pido, amén. Claro. Y eso era. Y tú quedas así como, hoy día que después de tantos años, dices, no puede ser. Si los discípulos le piden a Jesús, enséñanos a orar, como Juan enseñó, lo que significa que los buenos líderes enseñan a la gente cómo debe orar. Si no enseñamos a la iglesia a orar, la iglesia va a hacer oraciones almáticas, claro, va a hacer oraciones que nosotros decimos la oveja, dame, claro, ayúdame, oveja, claro, regálame, bendíceme, y no entramos en oraciones. La Biblia dice, vosotros no habéis recibido porque no habéis pedido, es decir, no sabemos pedir como conviene, porque cuando sabemos orar, como Jesús le enseña a sus discípulos, y no es que yo lo esté llevando a usted a repetir el Padre Nuestro, es la base de toda oración, que Jesús vino a cambiar el estigma de la oración. La oración para el judío era dirigirse a Yahweh, recuerda, un nombre tan santo que no se podía ni nombrar, y Jesús lo aterriza y le dice, cuando oren, diríjanse a alguien que es mucho más cercano, diríjanse a alguien que los va a escuchar, que los ama, que les responde. Y así nace este libro, Enséñanos a orar, que paso por todos los tipos de oración, las formas de oración, los niveles de oración, y entramos a la guerra espiritual, a la intercesión, etc. Mi pregunta es porque estamos viendo acá que nuestra pastora Marcela ha escrito tres libros. Y mi pregunta es, ¿cuándo fue? Yo siempre hago esta pregunta. ¿En qué momento nace en su corazón y decidió y dijo, yo tengo que comenzar a plasmar en un libro mis experiencias, mis vivir?
Ok, la verdad es que más allá de decir yo tengo que hacer esto, lo mío, como todas mis cosas con el Señor, fueron, yo creo que como la mayoría de la gente, eso que Dios te va dando, ve tu respuesta, te da otro poco, ve tu respuesta. En mi caso, partí con el primer libro, sí, que es verdaderamente Libres. Ese libro que es Juan 8:36, verdaderamente 8:36. Libre. Ese libro parte como un manual de liberación. Yo quería enseñar a la gente a liberar. Recordemos, voy a irme un poquito más atrás, que cuando Marcelo y yo hemos dicho, cuando llegamos a la iglesia, mi esposo ya era líder. No significa que nosotros no quisiéramos acompañarlo, significa que nuestro matrimonio estaba quebrado, estábamos separados, y cuando el Señor restaura nuestra relación, nosotros llegamos a la iglesia. Pero él ya era un líder y yo era una nueva creyente, no sabía nada y nadie me enseñaba. Mi esposo era mi mentor, pero mi esposo es un mentor a la antigua, o sea, esto dice la Biblia, esto es lo que tiene que hacer. Ok, pero ¿cómo? ¿Por dónde parto a leer la Biblia? ¿Cómo se empieza? Y en mi necesidad, siento que Dios me da la asignación de formar. No tengo el ministerio magistral, pero sí siento que Dios me llamó a formar a la gente, a enseñarle. Y parto haciendo los manuales de la escuela de nuestra iglesia, por una necesidad. Parto haciendo manuales, manual de nuevos creyentes, manual de no sé qué, para el liderazgo, manuales, que es lo que el Señor me mandó a hacer. Y así nace el manual de liberación. Cuando el manual de liberación ya se masificó, sentí que había que arreglarlo. Y en estas ediciones nace ese libro. No es que Dios me habla, hija, ahora escribe un libro. No, lo mío fue, vamos haciéndolo. Sí, lo mismo ocurre con Despertada a los Valientes. Dios me habló. Sí, puedo decir, Dios me habló. Estamos en una casa de oración, que es nuestro culto de oración de día lunes, y estoy ministrando en el altar. Mi esposo no estaba y Dios me habla. Yo escucho la voz audible del Señor que me dice, despierta a los valientes. Entonces yo suelto la frase y hubo una respuesta del pueblo en empezar a orar. Y yo suelto esta frase, Señor, yo despierto a los valientes. Hago sonar el chofar de la convocatoria. Hago sonar el chofar del llamado de los valientes, como pasó con el pueblo de Israel, que era convocado y respondía. Y yo me pongo a orar, y luego me quedo con esta frase dando vueltas y empiezo a escribir. Que es lo que complica al pastor Marce, que es el editor de los libros, que yo escribo como los capítulos de a uno. Y cuando él los tiene que ensamblar, me dice, mamá, esto no me pega, tenemos que mover. Lo que yo pensé que era el capítulo 1 resultó que era el 3, porque yo solo voy haciendo por títulos. O sea, voy a enseñar sobre la oración, oración. Claro. Entonces, ¿cómo la junto con la oración eficaz, por ejemplo? Eso lo hace pastor Marce, porque yo hablo de la oración eficaz. Pero así van naciendo los libros. Y ahora tengo ahí en el corazón ya un cuarto libro. Pero ¿en cuánto tiempo más o menos esto tiene algún límite de tiempo? ¿Un año? ¿Cuánto me demoro en hacer? ¿Cuánto se demora? Okay. Ese parte el como... primero. Sí, como Juan... ¿Este fue el que costó más hacerlo? No, este fue el que costó más. El segundo. Sí, porque, como te repito, como ese nace como un manual, entonces yo iba escribiendo esto en la liberación, así vamos a liberar. Después hay que enseñarle a la gente por qué liberamos. Claro. Entonces ya, liberamos por esto, papá. Pero hay que explicarle por qué entran los demonios. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, en la medida que yo voy leyendo, voy escribiendo, me voy dando cuenta que falta información. Claro. Entonces, así van haciendo el libro. Y ese me tengo que haber demorado para que quedara el libro unos 4 años. Pero no es que yo estuviera haciendo un libro, sino que hacía un manual, lo enseñaba, y luego me daba cuenta que le faltaba otra cosa, y le enseñaba. Claro. ¿Pero nació como manual o como libro? Como manuales. Ya. De hecho, el primer libro de eso viene anillado. Entonces, cuando ya nos dimos cuenta que era una necesidad del pueblo, entonces ya lo vamos a editar, lo vamos a hacer de esta otra manera, con introducción, con no sé qué, y ahí le damos forma. Cuando pasa eso, no fue mucho tiempo, pero no te puedo decir cuánto, pero el nacimiento fue largo. Pero me costó muchísimo hacerlo, porque lo que escribes debes vivirlo. Claro. Entonces estaba enseñando a la gente, y este libro nace justo en la misma temporada en que mi esposo me delega la intercesión de la iglesia. Antes que yo estuviese, él era el líder de la intercesión. Antes que fuera él, delegó a otra gente que... Cuidado a quien dejen a cargo de la intercesión de la iglesia. Sí, ahí ponga atención. Cuidado a quien deja a cargo de la intercesión. Luego él retoma la oración y se queda un tiempo a cargo. Fuimos adoptados por el Ministerio Internacional de Jesús, el apóstol Maldonado, mi esposo estaba a cargo, y yo le pido que me entregue la intercesión, la oración de la iglesia. Cuando yo le pido eso, entonces yo tengo que empezar a entrenar
y empiezan a hacer este libro, que habrá tardado yo creo que medio año en hacerlo y otro medio año en la edición. Eso es las revisiones que nunca quedan buenas al final, pero que reviso, porque estoy revisando, ay, redundé. Estoy revisando, ay, me faltó, ¿qué es lo que más veces? ¿Por qué es que dijiste esto? ¿Dónde viene? Esta es una idea que quedó flotando. Claro, en mi mente está clara. Sí. Claro, pero Porque yo no soy escritora. Ahora, tengo que decir, esto va a sonar un poquito como que me estoy quebrando, pero esto es real. Cuando en 2020 viene Cindy Jacob a nuestra iglesia, Cindy Jacob, la profeta Cindy Jacob, la general de la intercesión, cuando viene a nuestra iglesia, a nuestra conferencia, terminamos esa conferencia almorzando en nuestra casa. Y yo le pregunté, ¿cómo yo escribo un libro? Y ella me dio sus tips de cómo ella escribe libros. Y entonces dije, vamos a arreglar ese. Entonces vamos a hacer este. Lo que era un manual se transformó en libro, pero a quien pedí consejo de cómo hacerlo fue a la profeta Cindy Jacob, y yo creo que ella es la responsable de que los libros existan, los míos por lo menos. Exacto. Y acá enséñanos a orar, y dice más abajito la hora novena. Correcto. La hora novena. Todo esto también viene de la mano, pastora, de que somos, creo, el único ministerio que sube a la torre a orar, que se me olvida el nombre del Costanera. Él es exactamente en ese lugar donde se ha visto respuestas poderosas de parte de Dios, y donde, como usted dice, tiene gente que ha preparado, que ha capacitado, que han aprendido a orar, a luchar con esta enseñanza, y que de verdad le han ganado guerras pero poderosas al enemigo. Partamos de la base que, como dijimos delante y como decía Román, a orar se aprende orando. O sea, los primeros intercesores aprendimos, y me incluyo, de estar ahí donde las papas queman, de estar en la oración, de repetir palabras, de haber escuchado lo que dijo mi esposo y repetirlo, y se hace parte de nosotros. Entre medio de eso tú te vas a encontrar que hay frases que no existen y todos decimos. Claro. Un día un intercesor mío me dice, mamá, estoy atacado, porque siempre que oramos decimos, y el que salió venciendo para vencer. Usamos esa frase un tiempo en oración. Y dice, y el que salió venciendo para vencer es el diablo. Claro, porque no leemos la Biblia y solo repetimos como papagayos. Y no se trata de eso. ¿Qué hace de Pastor Marcelo, de mis hijos? Mi hija Melissa es parte de mis intercesores, de mi nuera, mi hijo Cristóbal y Camila, que son gente de oración, que son la familia más cercana, sin contar a todos mis demás intercesores. Es que nos fuimos metiendo en este río, repitiendo frases. Alguien nos dijo, di esto que funciona en el fondo. Y ahí nace, como tú dijiste, la hora novena. Tengo un equipo de unos 100 intercesores, 100 y algo, que está dividido en diferentes grupos. Y uno de ellos se llama la hora novena por una revelación de parte del Señor, que dice que la hora novena es la hora de la oración. ¿Qué ocurre en la hora novena? Está en ese libro, Enséñanos a orar. Y yo formo un equipo para novatos, que le llamamos, a quien le enseñamos a orar. ¿Y cómo comenzamos a practicar con esos novatos? En pandemia. Nos llegaban cientos de peticiones de oración. Román, no te miento cuando digo cientos. Nosotros orábamos por 150, 200 personas diarios. Entonces, una pura persona no puede orar por Pedro, por Juan, por Diego. No, pues mucho. Además había que separarlo. Tiene claro, problemas bronquiales, no sé. Y se lo íbamos entregando a la gente. Y empezamos a ver respuestas. Milagros. Y en ese tipo de oración, pastora, bueno, se dio mucho hablando de lo que fue la pandemia. Muchas crisis emocionales, crisis de pánico, psicológico, que dieron un pie para una nueva enfermedad, digamos, que se diera a conocer. ¿Llegaron muchas de esas peticiones en estos 2 minutos que nos quedan? Sí, muchísimas, hermano, muchísimas. Todavía oramos por muchísima gente, pero empezamos a ver respuestas milagrosas. Estaba orando por fulano de tal que salió estuvo entubado, y que la gente quedaba, bueno. En el libro de Enséñanos a orar, enseño por qué la gente queda mal en los hospitales, porque sale así, qué pasa en las vigilias de la noche, claro, que provoca que la gente, que haya un movimiento espiritual. Y empezamos a orar y empezamos a ver respuestas. Pero me quiero tomar estos 2 minutos, como tú dices, para hablar de lo que Silvana me preguntó. Estando en pandemia, Cindy Jacob viene en 2020 y le suelta una palabra a mi esposo y le dice, veo una torre de oración, y yo pienso en el segundo en el Sky Costanera. Y ella dice, y los intercesores mirarán a la ciudad y ellos soltarán la palabra. Y yo me quedo con eso
Tú sabes que si se lo entregan a él, me lo entregaron a mí. Y yo me quedo con eso. Entramos en cuarentena, entramos en pandemia, no había nada que hacer. Y yo tomo un pequeño grupo. Yo tenía en ese minuto 8 intercesores cercanos. Y les digo, vamos a orar. Porque quiero subir a la torre. Estábamos en pandemia. Era marzo. Y dijeron, no, dicen que hasta julio vamos a estar encerrados. Y yo digo, en agosto subimos. Así. De 2020. Nada. Empiezan los contactos, mis discípulos, empezamos a orar. Señor, danos el Sky Costanera, danos la torre, un año entero. Todo el año que estuvimos encerrados, oramos para que nos dieran. Uno de mis intercesores, que yo digo que es uno de mis espías, el que espía la tierra, él logra hacer el contacto, ubica a la gente y en pandemia nos permiten subir. Nosotros queríamos ir de madrugada, pero lo más temprano que nos abren es a las 8 de la mañana. Entonces, entiendo, ¿verdad? La logística, los guardias, etcétera. Y logramos ir la primera vez 30 personas. Y estábamos en plena sequía. Entonces, el primer milagro que nosotros vimos, que oramos un año entero, el primer lunes de cada mes, por agua. Lluvia, suelta la lluvia, suelta la lluvia, suelta la... Dios nos daba estrategia. O estuvimos orando, ¿lo podré decir? Sí. Estuvimos orando un año entero cuando estaba la crisis más grande en la macrozona sur. Y Dios nos daba nombre y nosotros orábamos a justicia, a justicia. Lo justo de Dios no es justo para los hombres, pero nosotros que hemos de orar como conviene no lo sabemos. Entonces, a justicia. Y empezamos a ver, desaparece la macrozona, se quedaron un tiempo callados, empezamos a ver, todo el primer año no llovió. Y yo me acuerdo, con esto quiero concluir, yo me acuerdo que por ahí por octubre llueve del primer año. Y yo salgo impactada al patio de mi casa. A mí no me gusta que la lluvia me caiga en el cuerpo. Y yo miro que llovía y yo le digo al Señor, confrontada, yo movía 100 intercesores que si ellos oraban para que lloviera, iba a llover. Y yo no creía que iba a llover. Me sentí confrontada a mi propia enseñanza. Pedí perdón al Señor, me dejé mojar. Señor, ¿cómo pude haber estado moviendo un pueblo sin creer que iba a llover? Interesante todo lo que nos transmite. Tiene que volver. Obviamente, yo creo que sí. Pero vamos a ir a una pequeña pausa musical, pastor, ¿verdad? Y también a un video, ¿no? Correcto. Mañana tenemos una especial invitación para todos los que nos están mirando. Queremos dejarlo con esta pequeña promoción de este evento y después, en el regreso, en el próximo bloque, vamos a estar hablando sobre esta próxima conferencia de mujeres coherederas, cómo puedes inscribirte, de qué se va a tratar este evento, quiénes van a estar ministrando la palabra. Así que te dejamos con este video y de regreso nos encontramos de nuevo para poder estar hablando acerca de este maravilloso evento, Conferencia Coherederas. Así que vamos con eso. Somos mucho más de lo que hacemos, incluso más de lo que creemos. Somos capaces de todo aquello que nos proponemos. Somos dinámicas como nadie más. Somos fuertes, incluso en medio de la mayor debilidad. Somos únicas y poderosas. Somos apoyo, sí, apoyo, ayuda y complemento. Somos refugio y somos consuelo. Somos las que se levantan, las que lo intentan y lo vuelven a intentar. Somos mujeres. La Biblia dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Cargamos en nosotras lo sobrenatural de Dios. Somos mucho más de lo que hacemos. Somos copartícipes de las promesas. Somos coherederas. Como el viento sobre el mar, como el rayo tan veloz, como el fuego que consume
y que nada lo destruye. Es así el poder de Dios. Como suave y fresca brisa, como bella es una flor, como el cielo azul inmenso, es así el amor intenso de mi amado Salvador. Si necesito consuelo, pues todo no ha sido bueno. Si me arden hoy las heridas por tanta lucha en la vida, a mi Dios me acercaré y en su amor me acogerá. Para mí será un amigo y al estar siempre conmigo, mi alma nunca temerá. Si necesito la calma por las angustias de mi alma, si no encontrase ternura donde hay tanta amargura, a mi Dios me apegaré y en su amor me acogerá. Dulcemente de sus labios brotará el consejo sabio que en mí permanecerá. El 2024 se disfruta en el 15.1. Programas para la familia. ¿Curso lo acepta? Educación cristiana. Para todos ustedes, aquí con Programas para compartir. Somos el 15.1. Íntimo. Conduce David Letelier. Cada domingo a las 22 horas. Somos el 15.1. Visita nuestra página web www.15.1.cl. Somos el 15.1. Soy el apóstol Guillermo Maldonado, tengo buena noticia para Chile. El 14 y el 15 de noviembre tendremos una conferencia de pastores, líderes, apóstoles, evangelistas, maestros, misioneros, profetas, obispos. Vamos a estar juntos en el templo de Cristo, tu única esperanza, en Santiago de Chile. Y el propósito de esta cosecha mundial Chile es para empoderarlos para que vayamos a ganar la cosecha de Chile. Las almas que están listas, la cosecha de almas, y empoderarlos para sanar los enfermos, libertar los cautivos, sanar, echar fuera demonios, resucitar los muertos y a empoderarlos para que haga milagros y recoja la cosecha. Así que todos los líderes de Chile, no se lo pierda, será maravilloso, será glorioso. Y vamos a recoger la cosecha ahí en su barrio, la ciudad de todo Chile. Vamos a reunirnos el 14 y el 15 de noviembre. Nos vemos allá, vamos todos los líderes, los espero. Bendiciones.
aplauso después de esta hermosa invitación del apóstol Guillermo Maldonado. Pero antes de continuar con Cosecha Mundial, quiero preguntarle, pastora, ¿dónde consigo los libros? Claro. Porque son 3 de muy buena calidad. ¿Dónde los puedo adquirir? Ok, todo el material, tanto mis libros como el del pastor Marce, están disponibles en Amazon algún día. Pronto. No, en Amazon no. Están disponibles en la librería del ministerio, en General Urrutia 105, cualquier día de la semana en horario de oficina. Y eso es desde las 9 de la mañana, 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Y los fines de semana, el día domingo, en horario de servicio, que es desde 11:15. Iba a decir hasta las 2 de la tarde, pero ya no. 2:30, 3. De todas maneras, los puede encontrar. Todos los libros los puede encontrar en nuestro sitio web www.ilacasa.cl. Ahí usted ingresa al sitio web, busca la sección de la tienda y ahí puede encontrar los libros que está viendo en pantalla, los que hemos hablado el día de hoy. Y también hay otras cosas que usted puede adquirir en esa librería. Eso lo coordinamos por interno después que usted haga la compra, a ver cómo lo podemos despachar a su domicilio, si usted nos está viendo de regiones. Cualquier información adicional la coordinamos internamente, pero la información está en ilacasa.cl. De verdad que muy contenta y me han dado el privilegio a mí y me lo tomé solita para mí. Sí, está bien. Para que comencemos a hablar de esta conferencia que se nos viene este 12 y 13 de julio acá en nuestro ministerio La Casa en San Bernardo, y de verdad que estamos muy contentos con esta conferencia de mujeres coherederas. Pastora, un privilegio todos los años, cada vez la vara queda muy alta con todas las invitadas que tenemos, con lo que sucede en este ambiente donde solo mujeres, te imaginas todas las mujeres juntas ahí, Sí. somos power, de verdad que muy entregadas, muy apasionadas. Pastora, muy contenta de nuestra conferencia 2024. Sí, estoy expectante, tengo mucha expectativa. Expectamos alrededor de 1000 mujeres entre nuestras coberturas y las hijas de la casa. Y siento que va a marcar esta conferencia algo diferente. Como Silvana decía, siempre pasa algo, siempre hay un empoderamiento, siempre las mujeres recibimos algo más. Pero esta conferencia, Coherederas, siento que va a marcar algo distinto este año, porque Dios me habla para hacer esta conferencia y este nombre, porque esta es la identidad de la mujer. Yo le pregunto al Señor, nosotras, al ser parte del ministerio del Rey Jesús, el nombre de todas las mujeres era Déboras. Las conferencias eran Déboras. Sí. Después del quiebre que hubo en el ministerio, ustedes lo saben, el nombre ya no existe. Entonces, ahora yo le pregunto al Señor, Señor, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Cómo ser Débora era una identidad? La mujer nos sentíamos empoderadas. ¿Cuál es la identidad de la mujer? Y Dios me habla, me dice, ustedes son coherederas. O sea, no hay nada mejor que Dios me hable. Me dice, luego de ser hija, eres coheredera. Es decir, no eres más, no eres menos, no eres mejor, no eres peor, eres igual. Y esa es la identidad de este nombre, y eso es lo que vamos a estar ministrando este sábado, la identidad de la mujer. Pastora, pero hoy en día, bueno, las corrientes, digamos, políticas, a nivel social, están poniendo precisamente a la mujer en un empoderamiento, que han sido las protestas que hemos tenido, ¿verdad? ¿Cómo ustedes ven toda esa visión que se está dando, no tan solo en nuestro país, sino que en el mundo entero, y la visión que tiene la iglesia sobre ello? Qué buena pregunta. Que él es periodista. Qué buena pregunta, pero qué buena pregunta. Sí, resulta que también nos ocurrió a nivel mujeres. Me vi predicando en alguna iglesia en donde las mujeres siempre quieren ser empoderadas a más. Claro. Lamentablemente, y para vergüenza de los varones, la gran mayoría de los equipos de oración están conformados por mujeres. Entonces, hace que ellas se sientan las superwoman. Claro. ¿Verdad? Nosotras somos la creme de la creme, ustedes no son nada. Y no es así. Estoy predicando en una conferencia de mujeres y estoy hablando de Jael, mujer de guerra. Estoy enseñando sobre la estrategia que ella usó para acabar con Císara. Y cuando yo hablo y digo, y ella era esposa de... Por lo tanto, debemos estar bajo autoridad. Sí. Y yo siento que la atmósfera se quiebra. También. Delante del Señor, te lo prometo, yo sentí que algo me atravesó aquí y me da una taquicardia como nunca en la vida. Wow. Afortunadamente estaba la banda nuestra conmigo y yo me doy vuelta, estaba mi hija Melissa ministrando y yo le digo, no puedo hablar. Me sentaron, siguió la banda tocando, yo llamo a las pastoras empiezan a ministrar
Y yo me bajo de allí y yo siento, pero el ataque, la atmósfera se quebró. Y yo digo, pero si yo estoy hablándole a hijas de Dios. Y es así ocurre. ¿Por qué razón? Porque es el espíritu de este siglo que está moviéndose en el mundo, pero está entrando a la iglesia. Porque hay algo que es lo que ha hecho caer a todo hombre, y es el ego. Sentir que somos más, que tenemos más, que podemos más. Entonces el diablo entra fácil a través del ego. Como en los 7 pecados capitales de la película, mi pecado favorito, ¿verdad? El diablo entra por ahí. ¿Cómo lo ve la iglesia? Cuando una mujer tiene su identidad clara, la palabra del Señor dice que el varón debe levantarla, debe sustentarla, debe hacer de ella que brille. Recuerda que las mujeres somos la corona, pero del hombre. Nosotros no somos corona porque sí, nosotros somos la corona de nuestro marido. Entonces, todo lo que yo puedo crecer es porque mi esposo está para sustentarme, para levantarme, para permitirme que ocurra. Tú podrás preguntarme, pastora, ¿qué pasa con las mujeres solteras? ¿Qué pasa con las divorciadas? Ellas tienen un pastor que hace esta función sacerdotal sobre ellas, de cubrirlas. ¿Para qué? Para estar en orden. La Biblia dice, recuerda que la Biblia dice que las mujeres tenían que usar velo. Y dice, a causa de los ángeles. O sea, tenemos tanta autoridad para enviar ángeles a hacer tal o cual cosa, pero debemos estar bajo una cobertura. ¿Quién es mi velo? ¿Quién me cubre? Mi marido. Claro. A mí me cubre mi marido. Conocemos tantos casos de mujeres que se han querido levantar fuera del matrimonio. Sí, mira, a mí me sorprendió Cindy Jacob. Cindy Jacob es la mujer. Claro. Y tú al pastor Mike prácticamente no lo ves. No lo ubican. Sí. Mucha gente pero no lo Mike conoce. Claro. Él es el sacerdote. Ella está sujeta a ese hombre. Tú ves a la apóstol Wanda Rolón. Ella es apóstol. ¿Te acuerdas cuando conocemos? El pastor Pablo es Luis Solano, para que tú me entiendas. Ya. El pastor Pablo es un señor. Es un amigo que tenemos. Sí, un amigo. El pastor Pablo es un señor quieto. Mira, no levanta ni la voz. Y la mujer, y Wanda Rolón va, metralleta. Y ella termina de predicar en una conferencia nuestra. Entra a la sala VIP, ella se arrodilla a orar. Ella es de la vieja escuela. Y se arrodilla a orar y el hombre le pone la mano en el hombro. Ella estaba en el suelo, levanta la otra mano y él ora. Señor, te doy gracias, te pido que la bendiga. Sube como la bendición. Cubriéndola. La cobertura. Claro. Y ella se le mete bajo el manto a un hombre que tú no ves. Entonces, porque tu esposo sea tímido, porque tu esposo no hable, no significa que no es tu sacerdote. Es el sacerdote conforme a la medida que tú necesitas. Yo creo que una de las cosas que debe marcar y caracterizar la iglesia de hoy es la enseñanza. Fíjate que la otra vez escuchaba a un predicador y decía, todo lo que tú enseñas en la iglesia, todo lo que el pastor o los líderes enseñan al pueblo, finalmente la iglesia lo termina tomando, lo termina aplicando y eso se viene y se manifiesta. Y yo pienso que tomando un poquito el vínculo del bloque anterior sobre el libro Enséñanos a orar, yo creo que una de las cosas que debe marcar la iglesia de hoy es la enseñanza. ¿En qué sentido? En que este tipo de cosas en la iglesia difícilmente se hablan. O sea, difícilmente se dice y se enseña desde el altar en base a la palabra cómo podemos tener una relación familiar sana, de sujeción, saludable, y que eso logre impulsarte ministerialmente. Entonces, cuando tú ves esto y dices, oye, tenemos un mundo tan movido, tan corrido, tan rápido, donde las ideologías empiezan a avanzar tan rápido, difícilmente son cosas que se enseñan. Y yo creo que el liderazgo está llamado a enseñar ese tipo de cosas, de manera que la iglesia pueda crecer y pueda avanzar saludablemente. Y pienso que una de las falencias, porque la pastora lo decía recién, o sea, en la mayoría de las iglesias, y para vergüenza de los hombres, la mayor forma, o sea, las mujeres conforman mayoritariamente los grupos de oración. Y yo creo que eso se da, entre otras cosas, porque los pastores, las iglesias, los líderes, hemos dejado de enseñar el sacerdocio. Y eso ha abierto espacio para que el diablo empiece a meter sus cuñas entre medio. Claro. Y termine limitando el ministerio, limitando la iglesia, limitando el crecimiento. Y creo que el sacerdocio es algo que se enseña, el sacerdocio es algo que se puede transmitir,
porque no significa el hecho de que un hombre o un varón sea sacerdote de su hogar, no significa que él se imponga sobre la esposa o que él diga la última palabra y las cosas se hagan a su pinta y la idea tradicional que tenemos de sacerdocio. Creo que el sacerdocio, podemos hablarlo tal vez en otra ocasión. Sí, tenemos mucho que hablar. Sí, pero el sacerdocio yo creo que ¿Te das cuenta, comprende... pastora, que tiene que seguir viniendo? Sí, yo creo que el sacerdocio comprende tres cosas, 3 ítems. Cuando tú vas a la Escritura, cuando tú vas a la palabra y ves los roles y las funciones sacerdotales, ninguna de ellas era ni mandar, ni poner las reglas, ni decir qué hacer, ni para dónde. Esas eran las funciones del rey. Claro. Y fíjate que la palabra del Señor nos dice que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Fíjate lo que pasó en la Escritura, en la porción que vemos a Saúl cuando va a hacer un sacrificio junto con Samuel, y Samuel llega tarde, ¿verdad? Y Saúl, él como rey hace el sacrificio y Dios se enoja con él, porque las funciones sacerdotales y las funciones de reino no se deben combinar. Claro. Por eso es que al hombre cristiano, al hombre que es sacerdote de su hogar, el enemigo le ha metido la mentira sobre cómo es el sacerdocio, cómo es la pelea, cómo es la toma de decisiones, y lo ha desvirtuado de su verdadera función sacerdotal, que si tú vas a la Escritura romana son 3 cosas. Número 1, servir. Número 2, ofrecer. Y número 3, ministrar. Esas son las 3 funciones bíblicas del sacerdocio. Cuando usted como hombre lo aplica en su matrimonio, en su familia, usted sirve a su familia, ofrece a su familia, usted ministra a su familia, entonces es un sacerdocio genuino, como dice la palabra, y eso potencia el ministerio no solamente del hombre, sino que también de la mujer. Pastor, sí, perdóname, quiero concluir este desvío de nuestra conversación, que lo considero súper importante. Yo siento que se ha confundido desde cabezas pastorales, desde iglesias tradicionales, modernas, etcétera, se ha confundido y se ha mal enseñado, como dice el pastor Marce, el sacerdocio se ha confundido con el machismo. Entonces, como hay una corriente feminista, entonces entra en la guerra de poderes, machistas contra feministas. Entonces la mujer se empodera fuera del orden bíblico. La Biblia dice, y con esto quiero terminar, que cuando David terminó de danzar, que a todos nos encanta esa frase, terminó de danzar 16 kilómetros sacrificando animales, llevando el arca de Dios para bendecir al pueblo, y dice, cuando terminó de hacer eso, se fue para bendecir su casa. O sea, el sacerdote, bien plantado en su lugar sacerdotal, bendice a su familia en todo lo que él hace. Entonces, cuando eso ocurre, la mujer se va a sujetar así de fácil. No tiene que gritarle, yo soy el sacerdote, tú me debes respeto. No, ella va a respetar y se va a sujetar, porque el hombre, porque tú ves al representante de Dios en tu casa. Claro. No queda otra. Nos quedan pocos instantes, pero... me preguntaron dónde adquirir las entradas. Sí, eso es lo que yo quería preguntarle antes, porque nos vamos a ir a Cosecha Mundial. Pero, Pastor Marcelo, ¿cómo podemos adquirir las entradas? Porque ya quedan muy pocos días. Sí, porque y a lo para mejor mañana viernes. Siempre, claro, última hora. Mañana a las 6 de la tarde se abren las puertas. www.ilacasa.cl/mujeres. Ahí usted se registra para esta conferencia coheredera. Viernes y sábado vamos a estar en sesiones poderosas junto con la pastora Marcela, que usted está conociendo ahora, el apóstol Carlos Cruchaga, del Ministerio de la Casa. Tenemos un predicador incógnito. Tenemos un predicador incógnito que no podemos decir quién es. Sí, tenemos un predicador incógnito. Va a estar también con nosotros la pastora Jessica Letelier, la cónyuge del apóstol Fernando Chaparro, y la esposa del pastor Lucas Márquez. La señora Ana María Márquez, que son mujeres de Dios que están hace años sembrando, hace años sirviendo a las mujeres, a la iglesia, edificando el cuerpo de Cristo, y estas son las expositoras de esta conferencia. Así que si te quieres registrar, ilacasa.cl/mujeres, corra rapidito, porque los cupos son limitados y esta conferencia empieza mañana. A las 6 de la tarde se abren las puertas mañana y a las 8 de la mañana se abren las puertas el día sábado. Ahí es por orden de llegada, ¿no? Sí, no hay asientos. No hay asientos VIP. Ya. Bueno, vamos a entrar de inmediato entonces a lo que es Cosecha Mundial, que nos quedan prácticamente 5 meses para este gran evento que impactará a nuestra nación. Yo creo con todo mi corazón que esto va a marcar un antes y un después, porque el reino de Dios se acerca tan rápidamente y lo hacemos tangible a través de este movimiento sobrenatural que nosotros como ministerio estamos viviendo. Pero ahora viene algo
fundamental que por supuesto va a marcar la vida de nuestra nación. Pastora, cuéntenos Cosecha Mundial, usted ha vivido, y trae polera. me Hola, imagino, pastora, me gustó, mucha experiencia hermoso. con Cosecha Mundial. Para nosotros será la primera vez acá en nuestro país. Sí, Cosecha Mundial es un evento que mi apóstol viene haciendo en las naciones con este nombre. Antes, él siempre se ha movido haciendo campañas en las naciones, pero el nombre Cosecha Mundial es nuevo porque Dios le habla de levantar un remanente de, mira, ya ni me acuerdo cuántos, miles de almas a nivel mundial. 1.000 millones. 1.000 millones. Dios le habla a través de un profeta y él le pedía 1.000 millones de almas a nivel mundial. Para nosotros son cifras, mira, que a mí no me entran en la cabeza, yo lo digo así. Sin embargo, la asignación de mi apóstol para activar el avivamiento del último tiempo en las naciones ya se ha comprobado y lo han estado hablando durante semanas en este programa y han estado mostrando videos de lo que ha estado ocurriendo. Y viene ahora a Chile. La última vez que mi apóstol estuvo en Chile fue en Iquique, en un evento que no recuerdo qué año fue eso, y estuvimos allá, pero no era el estilo que tiene Cosecha Mundial. Cosecha Mundial tiene tres objetivos, voy a decirlo así. Número uno, traer el avivamiento. Que nuestra nación tiene una palabra profética. Toda palabra profética debe ser activada por algo. La palabra fue desatada hace muchísimo tiempo que Chile sería para Cristo. Y la palabra quedó allí y nadie la ha activado. Entonces ahora viene un hombre de Dios. Cuando llega un apóstol a una ciudad, hay una revolución en esa ciudad. Ocurrió así en el libro de los Hechos. Los apóstoles llegaban a un lugar, decían, oye, llegaron los que trastornan al mundo entero. Porque el apóstol carga, la asignación apostólica, carga un avivamiento y carga una activación. La frase apóstolos, el término apóstol, la gente dice, es un plantador de iglesia. No, es uno que carga el avivamiento para las naciones. Cuando un apóstol asignado por Dios llega a un lugar, entonces hay una activación espiritual. Y eso es número uno. Entonces mi apóstol viene para hacer una conferencia de pastores, para activar a las cabezas. Eso es lo primero. Si usted, pastor, nos está viendo, lo primero, el hombre de Dios trae una activación a las cabezas, a los pastores, a los 5 ministerios. Y luego tenemos la gran cruzada, que son 25.000 almas que expectamos en el Estadio Bicentenario. Claro, 25.000 almas es algo que no se ha visto. Yo no lo he visto. Por Yo lo menos conozco al acá Señor no 25 se años. tiene registro y de hecho ya se está trabajando con Cuerdas de Amor, ¿verdad? Con otros ministerios también para alcanzar esa cifra, porque dicen, ¿cómo ahora 250.000 almas en un estadio? No, lo que pasa es que se viene trabajando durante todo este año y así vamos a llegar a esa cifra, pastor, ¿verdad? Sí. Me imagino que la logística, todo esto, ¿cómo va funcionando? Bueno, lo hemos dicho antes, Román, y lo afirmo una vez más. O sea, el trabajo de evangelizar, el trabajo de las almas, el trabajo de avivar la nación no es un día solamente, o sea, no es solamente el 16 de noviembre, no es solamente ese fin de semana, sino que es algo que el Señor está haciendo, lo hemos venido haciendo todo el año, desde noviembre del año pasado hasta hoy, y lo vamos a seguir haciendo hasta noviembre de este año. Y una vez que el evento termine, no es que digamos, fue un hito, ¿verdad? Un acontecimiento ya, sino que es nuestro llamado. O sea, estamos llamados como hijos de Dios a hacerlo, a ganar almas para Cristo, a empoderar la iglesia. Porque, como te decía antes, o sea, hay muchas cosas en la iglesia que no se enseñan. Entonces, una cosa debemos enseñar cómo ganar almas, enseñar la importancia del evangelismo, enseñar cómo orar por las personas, enseñar que nuestro Dios es un Dios vivo, Él está real, su sacrificio sigue vigente y Él sigue haciendo milagros, sanando gente, libertando a los endemoniados, a los cautivos. Entonces eso debemos enseñarlo a la iglesia y una de las maneras que lo enseñamos es haciéndolo prácticamente todo el año, lo venimos haciendo de manera práctica, pero esta conferencia 14, 15, 16 de noviembre del año 24. Es una conferencia de entrenamiento para el liderazgo, entrenamiento para los pastores, los evangelistas, profetas. Eso es el 14 y 15. Así que si usted nos está mirando y usted es un pastor, es un líder, inscríbase www.cosechamundial.cl. Ahí está toda la información de esta poderosa conferencia de entrenamiento para el liderazgo sobre cómo ganar almas, cómo impactar la nación, cómo compartir el mensaje de Cristo, y es totalmente gratuito. Y el día 16, sábado 16 de noviembre,
esperamos a toda la iglesia de Cristo en esta poderosa cruzada de salvación y milagro en el Estadio Bicentenario de la Florida. Sobre la logística estamos trabajando muchísimo, pero lo más importante es trabajar por la unidad de la iglesia y por eso los queremos invitar a todos. Únase a Cosecha Mundial. Así es, 14, 15 y 16 de noviembre. Yo creo que viene un tiempo poderoso de avivamiento. Vamos a ver milagros. Dios se va a mover grandemente, así que todos cordialmente invitados para este evento que es totalmente gratuito. Organice su iglesia. Como decía nuestra pastora, los 5 ministerios. Usted es profeta, es pastor, es apóstol. Todos invitados, pastores, todos invitados a ser parte de este gran evento Cosecha Mundial 2024. ¿Puedo decir una última cosa? Sí, por supuesto. Sí. Acabamos de decir que el día, los 2 primeros días, jueves y viernes, hay un entrenamiento o una activación para liderazgo, 5 ministerios. Y luego viene la Gran Cruzada. Ambos eventos completamente gratuitos. Y luego, en la cruzada, mi apóstol suelta la palabra. Y los mismos que fueron entrenados durante jueves y viernes activan la enseñanza sanando a los enfermos. Claro. Y entonces ellos mismos, la Biblia dice, pondrán manos sobre los enfermos y esto sanará. Entonces mi apóstol suelta la palabra, el comando de la fe. Y los mismos que fuimos entrenados vamos a los enfermos y son levantados de la silla de ruedas. El sordo recupera el oído, el que era mudo habla. Si tiene enfermos, en esa oportunidad llévenlos. Eso va a ser completamente gratuito. Inscríbase en la página y diga, yo tengo un hijo que quiero que sea sano, y Dios va a hacer un milagro sobrenatural sobre tu familia, sobre tu casa y sobre los enfermos que tú conozcas. Wow. Muy bien, oye, quiero dar un aplauso porque estamos muy expectantes de lo que va a pasar durante ese mes de noviembre. Y a ustedes queremos agradecer, por supuesto, la sintonía que nos han entregado en el día de hoy. Queremos invitarle a nuestro ministerio que está en General Urrutia 105 para que usted vaya a conocernos el domingo a un 10:45 nuestra reunión. Y por supuesto los otros días ya lo sabe, pero recuerde, este sábado, mujeres coherederas, la gran conferencia, las esperamos a partir de las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde se abren las puertas mañana viernes. Ya, muchas gracias, Silvana. Nos vemos, muchas gracias por estar con nosotros, pastor, pastora. Los amamos, un besito, nos encontramos y vamos con un video que vamos a estar disfrutando, ¿cierto, pastor? Yes. Vamos, nos vemos. Chao, chao. El avivamiento es el derramar del Espíritu Santo. Es parte de la agenda de Dios para los tiempos que vivimos. Este avivamiento que viene es un avivamiento que va a pasar en la iglesia, en el mundo entero. Milagros, sanidades, resurrecciones, liberaciones, maravillas, señales, sobre todo salvación de almas. Todas estas cosas son parte de este gran avivamiento que está visitando la tierra. Ya ese fuego, esa llama comienza a encenderse en el mundo. Ese avivamiento viene a la tierra donde ese derramar del Espíritu produce en las personas un despertar espiritual. Y el propósito del avivamiento es empoderar a los cristianos, los creyentes, para que sean testigos de Jesucristo y que hablen de Jesucristo, porque este es el tiempo final para la cosecha final, para que vuelva a consagrarse, a buscar a Dios, para preparar la novia para la venida de Cristo y empoderarlo para que recoja la cosecha. Tiene que haber una invasión del amor de Dios en la tierra, y es a través del Evangelio. Cruzada de milagros, campañas evangelísticas, ayuda social, alimentamos familias, levantamos orfanatos para alimentar niños, y esto para llevarlos a Jesucristo. Nuestra misión es de predicar el Evangelio y ganar almas para Jesús, 1 billón de almas para Jesús. Él pagó en la cruz, así como pagó tu pecado, así pagó tu enfermedad. Por la llaga de Cristo, toma esa palabra y di: soy sano. Él vino confinado en esta silla de ruedas. Él estaba allá atrás, y cuando usted envió la palabra, él comenzó a querer pararse. Prácticamente no podía caminar. Él daba pasitos, pero no corría, no podía caminar. El poder de Dios cayó sobre él, y ahora no solo camina, ahora corre. La gente empieza a levantarse de silla de ruedas. Si estás en una silla de ruedas, levántate y anda. Dios acaba de hacerle una válvula nueva en el corazón a este hombre. Ahora lo pusimos a correr, corrió, saltó, brincó, y él está creyendo que tiene una válvula nueva. El médico le diagnosticó lupus. La mandaron a morir a la casa. Cuando el poder de Dios la tocó, ella se levantó de la silla de ruedas, vino caminando, y el esposo me dice: ella no podía hacer eso, y se levantó y quiere empujar la silla de ruedas.
up from that chair. He came walking from all the way there all by himself. Jesus has done the miracle. 2 months ago, she had to go to the wheelchair because she couldn't stand the pain. All of a sudden, the power of God fell over her. The pain went away, and she started to walk. I don't need to use wheelchair. I can walk. Walk. Because of the surgery, she couldn't bend well, couldn't run at all. So she asked Jesus, I want to run again. And today she was prayed for and she can run. Profetizo sobre Chile. Viene un nuevo tiempo sobre la iglesia de Jesucristo. Viene un derramar del Espíritu Santo, lo cual esta tierra jamás ha visto. Es tiempo de creer cosas grandes, las que nunca has visto. Esas cosas vienen ahora. Yo profetizo un derramar del Espíritu Santo en Chile.